libro de Lucas, capítulo 13 y verso 1. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? ¿De todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, mi Señor, en tu palabra. Dios mío, en esta realidad eterna, mi Señor, bajo la cual tú has dispuesto, mi Señor, a todo ser humano, mi Rey. Señor, bendícenos con tu palabra. Sé tú, Espíritu de Dios, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Mi Señor, trayendo entendimiento a nuestras vidas, mi Señor, para escuchar tu palabra, mi Señor, y ponerla por obra. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Viviendo como si fuese nuestro último día. Vemos aquí en esta historia que cuenta la palabra que el Señor Jesús, ellos tenían ciertas dudas, pero el Señor Jesús no reparó en recordarles algunos eventos, porque en el verso anterior al primero que leímos, uno le dice: Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Parece que lo único que le importaba era el dinero. Y el Señor entonces viene y les trae, le recuerda con esta historia, le recuerda 3 casos en los cuales ellos pensaban, bueno, lo que le pasó a estas personas sería porque nacieron así, nacieron en pecado, tuvieron algún problema. Y el Señor les dijo, no que eran más santos o menos santos, murieron, porque la muerte es la realidad más grande que camina con nosotros. Usted no sabe, hermano, que la muerte es más fiel que su esposa y su esposo, y que sus hijos. Usted no sabía que la muerte se mete con usted al baño, se acuesta con usted en la cama, despierta con usted, y donde usted vaya va con usted, y cuando quiere lo coge y lo acaba. Eran unas lecciones espirituales que les estaba dando el Señor sobre la realidad de la muerte para buenos y malos. La realidad de la muerte para buenos y malos. Hoy vamos a ver algunas enseñanzas respecto a ese día fatídico en que tendremos que morir, usted y yo.
Vayamos a Hebreos, capítulo 9, verso 27. Acordémonos que aquí, al menos, venimos a estudiar la palabra, ya no tanto a una prédica, venimos a estudiar la palabra. Para prédicas hay otros lugares, aquí venimos a aprender de la palabra, a estudiar la palabra del Señor. Nos cansamos de lo mismo, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El Señor aquí nos dice con toda claridad el sentido de la vida y cómo debemos vivirla. Porque dice que está establecido para usted y para mí que muramos. Todos tenemos que morir. La vida toma un contexto, o tomará un contexto diferente cuando usted y yo la vivamos a la luz de este texto. Está establecido para usted y para mí que tenemos que morir. Cuando usted y yo, el Señor nos ayude a vivir nuestra vida bajo ese contexto de que la muerte va con usted y conmigo a donde nos movamos, mire, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es que no se queda ahí. No es solamente que vamos a morir como piensan los ateos o como piensa el mundo o algunas religiones. No. El contexto es que si hay una muerte, ¿qué es lo que sigue después? Porque si no hay nada, como dice Pablo, comamos, bebamos, forniquemos, robemos, matemos y vivamos la vida loca porque mañana moriremos. Pero sí hay algo después, según el Señor dice, acabamos de leer, porque está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después juicio. Después de la muerte viene juicio. Imagínense, hermano, nosotros caminamos con la muerte ahí encima de nosotros. Más segura que el pan, más segura que la salud, más segura que los ojos, más segura que todo es que la muerte camina con nosotros, día y noche. Pablo lo llamaba el aguijón de la muerte, porque estaba enterrado. La muerte y luego el juicio. Entonces aquí vemos tres realidades. Porque el juicio es para qué. Si el juicio es para qué. Si el juicio, si no es para nada, entonces ¿para qué un juicio? Si solamente hay muerte y ya ahí termina todo, entonces olvidémonos del juicio y de vida eterna. Pero si hay muerte y si, como dice el Señor, hay un juicio ¿para qué? ¿Para qué? Un juicio para pasar nuestra vida eterna en uno u otro lugar. Entonces, bajo ese contexto, veamos esta realidad inevitable para todo niño, para todo joven, para todo adulto y para todo anciano. Todos tenemos que morir. La realidad de la muerte, la realidad del juicio y la realidad de la vida eterna, con Dios o separados de Dios. Si nosotros, hermanos, verdaderamente viviéramos conscientes de estas tres realidades, viviríamos hoy como si hoy fuera el último día. Y nos espera una muerte, nos espera un juicio. Viviríamos apercibidos de cada palabra, de cada pensamiento, de cada obra y de lo que dejamos de hacer. Bendito sea el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si nosotros vivimos apercibidos de esto, de que la muerte camina con nosotros, ¿por qué uno se programa? Uno dice, bueno, tengo tanta edad, me voy a meter a estudiar en la universidad, voy a estudiar tantos años, de ahí me voy para tanto. Comienzan a planear sus cosas años antes. Pero si nosotros meditáramos en estas tres cosas, seríamos más cuidadosos, nos cuidaríamos más del pecado y meditaríamos más en la eternidad. Tendríamos temor de cada pensamiento, de cada palabra, de todo lo que hagamos. Tendríamos temor, como dice el Señor. Si fuéramos más conscientes de estas tres realidades, nuestra escala de valores cambiaría radicalmente.
Usted ve la persona que está desahuciada. Ahorita me contaba mi hermano Giovanni, estaba llevando a un joven 23 años, y ya desahuciado, está muriendo. El reloj de arena está cayendo y ya le queda poquito. Esa persona, así que ya tiene, está seguro, así como la tiene él, la tiene usted y la tengo yo. ¿Cuántas personas sabemos que estaban bien y de un momento a otro se fueron? Así nos puede pasar a nosotros. Seríamos más conscientes, hermano, de cómo vivir nuestra vida bajo la luz de Cristo, bajo un reino, bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo una religión, sino Él dijo, Jesucristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, llegó un reino diferente al que estábamos. ¿Cómo seguimos viviendo igual que antes? Entonces, ¿cuál fue el cambio de reino? Vino un cambio de reino, pero ese cambio de reino trajo un cambio de sacerdocio. Lo dice Primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ese nuevo reino trajo un nuevo sumo sacerdote, a Cristo como el rey de nuestras vidas. Ese nuevo reino trajo un nuevo sacrificio, ya no es ofrecer cosas, nosotros, usted y yo, claro, cada día como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese nuevo reino trajo un nuevo templo. Ya el templo no está en Jerusalén y es este lugar. El templo del Dios bendito es usted y soy yo. Entonces, si nosotros vivimos bajo esa realidad, hermano, nuestra vida cambiaría. Imaginémonos viviendo nosotros a la luz de la muerte, constantemente aquí, a la luz del juicio y a la luz de la eternidad. Cada cosa que haríamos la meditaríamos, así como dice el Señor, que bienaventurado es aquel varón que se deleita en la lámpara del Señor, en su palabra, y en su ley medita de día y de noche. Miren, meditar, porque esto ya lo estableció el Señor, esto no lo cambia nadie, esto es una verdad eterna. Si nosotros miramos la gente a la luz de sus vidas, sus planes y propósitos, todo cambiaría. O sea, nos apercibiríamos mucho más. ¿Cuántos jóvenes programan su vida? Hay gente, al menos en muchos lugares, que la gente prácticamente se acuerda de los reinados hace cientos de años. Ellos programaban sin nacer el bebé y ya sabían con quién lo iban a casar, dónde iban a vivir, qué les iba a tocar, todo. Uno no puede vivir así. Uno no puede estar, hermano, independiente de lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que tiene sus sueños. ¿Cuántos se meten en su cabeza? Yo lo digo por mí. Cuando uno vivía independiente de Dios, se le mete en la cabeza a usted o a mí, bueno, me voy para Estados Unidos, me voy a luchar allá, o me voy a hacer una carrera, me voy para Australia, o para cualquier cosa. Y de ahí comienza a meditar en eso y comienza a ver, a ahorrar o a ver qué hace con tal de lograr esos propósitos, buscando una prosperidad. Entonces, ¿qué hace la persona? Hará todo lo que esté a su alcance para lograr ese propósito. Vende lo que tenga para conseguir la visa. Si resulta que le negaron la visa, busca la forma de irse por el hueco. Y busca la forma de hacer que sus propósitos se logren. Cada vez está forzando los propósitos, esforzándose. ¿Y cuántos sabemos que muchos, con ese anhelo de desarrollarse y de crecer en la vida, lo cual no es malo, dejan atrás amistades, amores, familias, matrimonios, trabajo, hijos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que usted conoce que se fueron y se olvidaron de su mujer y sus hijos? ¿Por qué? Porque no viven a la luz de la que duerme con nosotros, la muerte, la que camina con nosotros, la que sabe más que nosotros, porque no vivimos a esa luz. Entonces, ¿cuántos encontraron la muerte yéndose por el hueco, atravesando
por encima inclusive de sus fuerzas, y lograron fue la muerte. Viven para lograr una meta, nada los detiene. ¿Cuántas veces nosotros nos proponemos algo y nos esforzamos por hacer algo y no hay quien nos detenga? Uno va fijo allá, me voy a casar con esa y me caso con esa y me caso con esa. No, mi hijito, que mire, no, mi hijita, que mire. Y sigue hasta que lo logra. Todo lo demás queda atrás. Buscando logros, algunos prosperan, pero viven totalmente independientes de Dios. Cuando más se meten en una religión, como muchos, porque la mayoría de la gente que está en la iglesia según Jesucristo, muchos de los llamados, pocos los escogidos, la mayoría se metieron a una religión. Por eso están muertos en sus delitos y pecados. Siguen como si no hubiese traído el Señor Jesucristo un reino arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado. Lo anunciaba Juan y el Señor lo dejó establecido. La gente sigue viviendo bajo su propio reino, bajo su propio gobierno. Ahora, de un momento a otro las cosas cambian. Da un giro. Viene el día malo. Ese día le vendrá a usted, hermano y hermana, y me vendrá a mí. Y todo lo que sembramos, mire, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará, recogerá corrupción. Ahora, según Jesucristo, según el Señor, nada de nuestros esfuerzos religiosos, nuestros esfuerzos para llegar a ser un profesional, nuestros esfuerzos, los esfuerzos de los políticos, mire, ascendiendo, no importa, dejan atrás lo que sea. Y hasta que llegan allá y siguen, porque nada los detiene. Sus ojos no se sacian, su corazón no se sacia, sus ambiciones y su avaricia no se sacia. Nada lo para. Pero cuando viene ese habitante que está dentro de cada uno de nosotros, nada nos podrá ayudar a nosotros en aquel día. Ni en el día de la muerte, ni en el día del juicio. Todo lo que nos esforzamos en obtener, nos toca dejarlo atrás y enfrentar esa terrible realidad. Los logros académicos, económicos, familiares, todo queda atrás cuando nos toque enfrentar ese momento. Y sabemos que la Biblia dice que la muerte nunca se sacia. Está bien, está con la boca abierta y come y no se sacia. Y nada de lo que nosotros logramos y nos esforzamos, nada nos servirá en aquel día. Ahora tenemos que entender que no es malo esforzarnos, hermanos. No es malo que usted se esfuerce y sea el mejor estudiante, pues esa excelencia la trae el Señor en nuestro corazón. Que seamos el mejor estudiante, que logremos un buen futuro, que seamos grandes profesionales. No es malo levantar una familia y bendecirla y esforzarse por ella, no es malo. No es malo prosperar en la vida de ninguna manera, pero es una insensatez pensar que eso es todo del hombre. Meten todos los huevos en una canasta y viene cualquier problema y no se quebraron los huevos. ¿Por qué? Porque todo lo tenía metido en una canasta, se olvidó de que hay otras cosas. No podemos, hermanos, sería una insensatez pensar que la prosperidad es el todo del hombre, o que levantar una familia y unos hijos es el todo del hombre, o que tener un ministerio es el todo del hombre, porque usted sabe que hay gente con ministerio y bien perversos. Entonces el todo del hombre no tiene que ver con nada de eso. Es insensato pensar que nuestra vida se basa en los logros temporales y pasajeros. Es insensato. La Biblia dice que tenemos que ahorrar en el cielo, donde la polilla no corroe, ni el orín, ni el hollín corroe. No podemos, hermano, tenemos que basarnos en eso que acabamos de leer. Está establecido para usted, hermano y hermana, para usted está establecido y para mí, que tenemos que morir y después de eso venimos a rendir cuentas. Se abren los libros, se abren los libros. Pero lo más lindo es que Cristo vino para hacernos libres de todas esas ataduras del mundo y para que vivamos con propósitos eternos. Bendito es el Señor, hermanos. El hombre debe morir.
El creyente, nosotros, es llamado por Dios a que meditemos en estas cosas. Hoy es importante que nosotros meditemos en esta palabra, en estas tres realidades de la cual nadie podrá escapar. Y el Hijo de Dios no puede vivir ignorando, usted y yo no podemos vivir ignorando estas tres realidades: la muerte, el juicio y la eternidad. No podemos. Veamos entonces la primera. Vamos a ver si alcanzamos a ver las tres. Pero veamos la primera de estas tres realidades inevitables. La primera, la muerte. Y de la manera que está establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No dice que muera y después me reencarno en una vaca, o me reencarno en un caballo, o me reencarno en una rata, como está la teoría y los por ahí de la reencarnación. Porque hay muchas religiones que creen en la reencarnación. El Señor Jesucristo los tuvo que confrontar, y Pablo también los confrontó. Entonces no dice que está establecido para el hombre morir y luego volver acá en una forma de perro, de gato o de caballo, y comenzar a mejorar. Imagínense. Dice que es solo una muerte y después un juicio con repercusiones eternas. Así que cada día está la muerte sobre nosotros, cada día está el juicio sobre nosotros, y cada día está la eternidad sobre nosotros. No esperen que la eternidad vendrá después, no. Cada día está el juicio, la muerte y la eternidad sobre nuestra vida, cada día. Los que vivieron, hermanos, en Cristo, los que vivieron en Cristo, en arrepentimiento y fe, serán salvos. Igualmente van a morir, enseguida lo miramos, pero los demás serán condenados para siempre. Una condenación, hay un pago y una destrucción. Y lo más increíble es que Dios nos vive hablando desde que Adán pecó. Dice, cuando pecó, ahí murió. Aunque el diablo le había dicho, no moriréis, pero el Señor Jesucristo le había dicho, ahí en el mismo Edén, porque acordémonos que mucha gente no sabe, porque como que no explican o no enseñamos bien. El Señor Jesucristo no nació hace 2000 años. Él es eterno. En el principio era el Verbo. En el principio, cuando Él creó los cielos y las tierras, que creó todos los ángeles, en el principio era, ya el Verbo existía, porque el Verbo fue el que creó todo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Él vino para tomar un cuerpo hace 2000 años. ¿Para qué? Para solucionar el problemita que nos dejó nuestro padre Adán. Para eso vino. Entonces Dios, desde que pecó Adán, comenzó a enseñarnos de que quedamos bajo esas tres cosas: bajo la muerte, bajo el juicio y bajo una eternidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, hermanos. La muerte no es el resultado de un proceso natural, como dicen algunas personas, los científicos. No, usted fisiológicamente se va envejeciendo y se muere. No, la Biblia dice que la muerte es por causa del pecado, eso es todo. Es por causa del pecado, y hay una eternidad. Y Jesucristo lo demostró, resucitando a muertos. Y es histórico. Entonces, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, dice que así entró en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cómo no va a ser fácil? Mire, la mayoría de los creyentes, la mayoría de la gente, hemos vivido sin tener en cuenta esa realidad. Es que es muy fácil vivir sin entender la realidad de la muerte, la realidad de la muerte. Como les decía, la muerte es más fiel que el esposo, que la esposa, que los hijos,
que todo, porque la muerte se mete con nosotros al baño, a la cama, donde vayamos. La muerte está siempre con nosotros, nunca nos deja. Miren las personas que dicen, no, que todo el mundo tiene cáncer, pero es que a uno se le desarrolla y a otro no. El problema no es ese, el problema es que la muerte vive con nosotros. ¿Cómo se asegura Dios de que cada uno muera? Porque la muerte está en cada uno. Pablo habla del aguijón de la muerte. Entonces es fácil vivir sin tener en cuenta esa realidad de la muerte. Entonces uno vive como si nunca se fuera a morir. Así vivimos muchas veces, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y va simplemente, va donde un hombre, ese hombre le hace así, imagínense, y lo confiesa, que confesando los pecados a un hombre, donde la Biblia dice que solo Dios perdona pecados. Eso es lo que dice la Biblia, en toda la Biblia dice que únicamente Dios perdona pecados. Y enseguida lo manda un castigo. ¿Cómo le parece? Un castigo, usted pecó en esto, entonces le manda de castigo, y es que Dios Padre nuestro, un castigo, sabiendo que bendiciones poder orar. Entonces mire, y vivimos, y entra, y peca, y empata, y vuelve otra vez, y vuelve, y se persina, y vuelve, y el rosario, y el Ave María, y todas esas cosas que Dios no las aprueba, que no existen en la Biblia, ni siquiera existen en la Biblia. Hermanos, Dios honra al que lo honra. Cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, Dios no nos llamó a estar repitiendo vanas repeticiones, sino a que le entreguemos su corazón y que vivamos bajo la dirección del Espíritu a través de la palabra. Entonces, no vivimos, el que no vive a la luz de la muerte, vive una vida tranquila, como si todo esto fuera eterno. Cada segundo morimos, hermano, hay un reloj de arena. La muerte está en nosotros. Amigo y amiga que nos visitas, hermano y hermana, esta es una realidad que usted y yo nunca podremos evadir. Nunca. No podemos evitarlo. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor, hay un día en que Dios ha determinado juzgar al hombre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Usted sabe que un ladrón no lo va a llamar a uno a la casa y le va a decir, mijito, esté pendiente que a las 3 lo voy a atracar. ¿Cierto? Así dice Cristo que vendrá como ladrón en la noche, porque la muerte nos sorprende. Nos sorprende. Hermanos, cuando menos lo esperamos, muy aliviadito, y de un momento a otro se murió. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y mire lo que dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y todos los seres humanos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, el consejo del Señor es que nos arrepintamos, porque hay un día en que Él ha determinado venir como ladrón en la... Mire, la muerte nos visita como ladrón en la noche. Así como va a ser su día también, el día de la venida del Señor. ¿Quién podrá vivir, hermano, con seguridad? Mire, uno, antes de que va a terminar el año, a veces, al menos en Estados Unidos, se acostumbra que cada uno comienza a hacer la resolución para el próximo año. Y comienza a ponerse metas. Y todo para lograr. Voy a bajar tantos kilos, voy a aumentar tantos kilos, voy a estudiar tanto, voy a lograr esto, voy a ahorrar. Hermanos, ¿sabe por qué? Nosotros no podemos, nosotros sí podemos programarnos, pero vivir siempre, cada segundo, de que la muerte está contigo y que es fiel. Y que no solamente la muerte, que después de la muerte hay un juicio al que tú y yo tenemos que estar delante de Dios. Entonces, ¿y sabes por qué no podemos estar seguros de eso? Precisamente porque la muerte es el aguijón que vive con nosotros. Yo me acuerdo, algunos se acuerdan que vieron a Lucho, que se congregaba con nosotros. Hablamos con él el mismo miércoles, yo hablé con él. Un hombre que no salía del gimnasio económicamente, un hombre muy rico. Sus fincas, sus propiedades, su vida, joven.
una gran persona, queriéndole agradar a Dios con sus luchas. Y ese miércoles se metió al quirófano y no salió. Mejor salud que la de ese hombre. ¿Quién? Por Dios. Usted lo veía. Un gigante. Cómo se alimentaba, cómo madrugaba, el gimnasio, todo. Y un aneurisma. Se entró y no salió. El Señor solamente le dio oportunidad de, antes de entrar al quirófano, de arrepentirse. Entonces, hermanos, nosotros programamos nuestra vida. Vamos a tener tantos hijos, hermanos, no podemos. La Biblia lo niega, la Biblia lo niega. Y ya lo vamos a ver por la palabra. No podemos vivir independiente de Dios, no podemos programar nuestra vida independiente de Dios. Me acuerdo de mi hermano Guillermo, también estaba con nosotros. Bendito sea el Señor, sintiéndole al Señor. Y de un momento a otro se fue. Y así nos toca irnos a nosotros. Nos toca irnos a todos, hermanos. Ahora, no es el hecho de que nos toque morirnos porque la muerte está con nosotros. Es el hecho de que después de la muerte sigue un juicio. Un juicio. Y dice la Biblia que daremos cuenta a Dios de toda palabra necia que sale de nuestra boca. Toda palabra. Mire, si en algún lugar había planes de grandeza, era en las dos torres. ¿Usted se acuerda de las dos torres de Nueva York? Usted veía dos torres muy altas, pero allá estaban los hombres más altos y las empresas más altas del planeta Tierra. En las dos torres estaban los hombres más ricos, los que manejaban, recuérdese, el World Trade Center. El centro de negocios del planeta Tierra eran esas dos torres. Ahí estaban los judíos y los hombres más ricos. Y ahí se manejaban las finanzas del mundo. Y estaban muy bien. Y en la mañanita, de un momento a otro, una explosión. Y vino y se llevó a todos los que estaban ahí. Se salvaron algunos cuantos. Pero pudieron haber muerto muchos más. Casi 3,000 personas ahí. Y ahí quedó todo. Ahí quedaron sus sueños. Los bancos llenos de dinero. Pero vamos a ver lo que dice el Señor. Acuérdese también de esta princesa Diana, ahí como bien, un hombre multimillonario, ella cogiendo fama en todo el mundo, haciendo obras de caridad. ¿De qué sirven las obras de caridad si nuestro corazón no es del Señor? Si nuestra vida no es del Señor. Son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. A los ojos de la gente, qué niña, qué señora tan linda, qué corazón tan bello. A los ojos de Dios, un trapo de inmundicia perverso. Nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Tenemos que permitir al que vino y se propuso venir y entregar su vida desde antes de la fundación del mundo. Sin crear el universo, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y antes de crear el universo, Él decidió entregar su vida. Apocalipsis 13:8 lo dice claramente. Y Pedro, y lo dice en otros libros. Nosotros, mire, ¿sabe una cosa? Yo siempre le tuve miedo a los carros mortuorios. Yo iba por ahí y veía un carro mortuorio y a mí me volteaba para el otro lado. Se lo digo delante de Dios. Mi esposa es testiga. A mí me choca ver esos carros, hasta hoy. Usted y yo podemos evitar, no me hable de la muerte. Podemos evitar hablar de la muerte. Podemos evitar pasar por un cementerio. Nos volteamos o no pasamos. Pero el día nos llegará y tendremos que enfrentarnos con ella. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia nos aconseja vivir apercibidos, hermanos, de esta realidad. Vayamos, Salmo 39, 4, para que veamos lo que nos dice. Hermanos, ¿sabe una cosa? La muerte nos espera hoy mismo. La muerte está en usted y está en mí. Hoy mismo, alguno de aquí podríamos morir hoy mismo. Y si no, mañana. Es una seguridad, lo más seguro de la vida es la muerte. Mire lo que dice Salmo 39:4.
Hazme saber, Jehová, mi fin. Está hablando David. Mire, hazme entender cuándo es que voy a morir. Y cuánta sea la medida de mis días, porque los días de nosotros están contados, hermanos. Ahora, eso no significa de que no se pueda usted ir antes. Se puede ir antes. Nos podemos ir antes. Muchos no cumplieron el propósito de Dios, se fueron antes. Dios permitió que se fueran antes, porque Dios es el que permite. Sepa yo cuán frágil soy, hermano. La Biblia dice que Dios se acordó que éramos polvo, que somos polvo, que somos, hermano, como la neblina que es y al momentico ya no es. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Mire usted, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive y dice Selah, o sea, medita en esto, medita en la muerte, medita en la muerte, medita en que hay un fin, medita en que tenemos los días cortos, medita en que somos frágiles. Dice el 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Mire, una sombra, usted se para el sol y se va el sol y se acabó la sombra, así somos nosotros, como una sombra. Ciertamente en vano se afana, o sea, en vano prosperamos. Si no está Dios en nuestras vidas, amontona riquezas. Mire que lo que estamos leyendo, yo no estoy hablando nada. Y no sabe quién la recogerá, no sabe a quién le van a tocar. Esos de las dos torres amontonaron riquezas y quién sabe a qué marido de la esposa les tocó. Y a cuántas novias de esos maridos, porque si no tienen a Dios, el hombre sin Dios es perverso. Mi esposa, con lo linda que es y que ha sido siempre, por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios es el que da la belleza a las mujeres. Mi esposa vino a tener esposo solamente después, tenemos casi 30 años de casados, pero mi esposa vino a tener esposo cuando Dios por su misericordia me sacó de las tinieblas, del mundo y de la perdición. Pero que me digan a mí no, que es que mi esposo es de muy buena familia, que la familia rezanderitos, todo eso no sirve para nada, son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Si la sangre de Cristo, la Biblia dice que si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el que edifica nuestra vida, en vano trabajan. Hermano, a que usted se casó y su esposo no es temeroso de Dios, tiene un fornicario ahí y un adúltero. Póngale la firma y no se duerma. No se duerma, no se duerma. No busque un detective, porque lo va a encontrar. Más bien, busque a Dios para que le cambie ese hombre que está en tinieblas. Hermanos, esto es una realidad. Es una realidad. Yo mismo estudié química y tengo una mente bien científica. Y nunca he visto más perfección en el mundo que la palabra de Dios en la ciencia. La palabra, la ciencia habla de la palabra de Dios perfecta. Entonces, hermanos, mi esposa vino a tener un esposo cuando Dios vino a mi corazón y comenzó a trabajar con mi vida. Y ya ahorita que vivo pendiente de que me tengo que morir en algún momento, hay que andar piano con el Señor, porque hay un juicio que nos espera, un juicio terrible. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. David vivía para Dios. Mire, David no era cualquier hombre, David era un hombre multimillonario, era el rey de la nación más rica, más poderosa de la tierra, porque mire, búsquenlo en la Biblia, cuando David reinó, no todas las batallas se las dio el Señor y a todo el mundo sometió. Cuando David reinó, Dios lo mantuvo en paz, le dio riqueza, le dio poder, y ese hombre vivía para Dios. Ese hombre decía: mejor es un día en tus atrios, Señor, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Entonces, mira lo que dice el Salmo 17:15. Hermanos, tenemos que vivir apercibidos de que la muerte vive en usted. Se acuesta con usted, se baña con usted, come con usted, duerme con usted. La muerte. Y cuando ella decida, hasta luego. En cuanto a mí, mire lo que dice David: veré tu rostro en justicia. Mire, ¿por qué? Porque caminaba para agradar a Dios. Estaré satisfecho cuando despierte de la muerte, cuando despierte a tu semejanza. Porque eso es lo que quiere Dios, hacernos a la semejanza de Cristo. Y eso es lo que dice David. Los planes de mucha gente tienen que ver solamente con la vida. Mi trabajo, mi labor, mi arte, mis talentos,
busca todo, y un domingo mete a Dios un poquito. El domingo, Señor, ven, copiloto, ven, siéntate aquí. Escucha conmigo este rato mientras yo de pronto a veces medito en lo que están diciendo y medito en mi trabajo, medito en la novia que tengo, medito en mis mentiras. Y tú sigue como copiloto. Ahorita cuando salgamos, hasta luego. Y vuelve dentro de 8 días. Hermanos, esa no es la vida de nosotros. Dios vino a establecer un día en que tenemos que morir y vino a establecer un reino para que vivamos como hijos de ese reino, como hijos de Dios. No vivir como el mundo, hermano. Todos los planes de mucha gente están en esta vida. Los huevos todos puestos en una canasta. Sus riquezas, esfuerzos, afanes, deleites, profesiones, todo está aquí. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermano, como decía el verso ahora, queda despojado de su vida y de todo lo que se afanó. Todo lo que nos afanamos, despojado. En un instante. Nunca pensó en el juicio y nunca pensó en la eternidad. Salmo 49, 16. Mire lo que dice la palabra, hermanos. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, o sea, cuando la familia prospera. Oye, qué familia tan prosperada. Carros nuevos, casa nueva, beca nueva, vaca nueva, todo nuevo. Todo nuevo, mire. No temas cuando prosperen, cuando aumente su gloria. O sea, todo el mundo comienza a reconocerlo. Uy, no es que esa familia. Uy, no, y todo el mundo detrás de ellos. No temas cuando eso. Mire lo que dice el 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. O sea, toda la fama no le servirá en aquel día. En aquel día, al contrario, todo lo que hizo lo va a acusar. Y lo va a tirar a una eternidad según su vida, según sus obras, según su pecado. El 18. Aunque mientras viva llame dichosa su alma. Oh, alma mía, deleítate, fornica, vive bueno. Hazte conocer, coge fama, deleítate. Mire, aquí nos está hablando Dios. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Mire, loado, o sea, la gente lo admira, la gente lo busca. Loado, lo reconoce, mire. El 19, entrará en la generación de sus padres, o sea, morirá como sus padres. Y nunca más verá la luz. El 20, el hombre que está en honra y no entiende, o sea, es como la mula, como el mulo que no entiende. Semejante es a la bestia que perece. Mire usted, prosperar y dedicar toda nuestra vida a la prosperidad, a la familia, al amor y sin Dios. Primero que todo, el amor se vuelve pasajero y no el amor que Dios dice que pone en nosotros, de amarnos, porque el Señor revive el amor, el Señor resucita el amor, el Señor restaura todo. Yo lo sé porque yo lo vivo en mi esposa. Unos 30 años. El hombre que está en honra y no entiende, o sea, en honra quiere decir que Dios ha permitido que prospere, que Dios ha permitido que se enriquezca, que Dios ha permitido que tenga hogares, que tenga profesiones. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perece. Como un caballo, o como un perro. Ahora, vayamos a Lucas para que entendamos esto. 12:13. Vayamos a Lucas. Miren lo que dice el Señor. Para que conozcamos la necedad del hombre. ¿Y cómo se titula? El rico insensato. Porque, ojo, usted puede ser rico, Dios, hermano, ¿dónde dice de que Dios aborrece la riqueza? Si Dios es el que da toda la riqueza, dice la Biblia. Él es el que prospera. Pero lo que dice también es que la bendición que Dios da no añade tristeza. O sea, la prosperidad que trae Dios a su vida económica, en el hogar, en sus hijos, en su vida, no añade tristeza cuando la trae Dios. Pero cuando uno se afana y sin esperar en el Señor, hermano, dice que eso trae destrucción. Mire lo que dice aquí Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este solo buscaba el billete. El Señor dice: si como al oro me buscaréis, me hallaréis. ¿Cuánto usted, varón y mujer,
se esfuerza igual que yo, nos esforzamos por madrugar a trabajar, por llevar la comida a la casa. A veces no nos alcanza y nos esforzamos. Y si tenemos que conseguir otro trabajo, lo hacemos. Miren, en Estados Unidos la gente trabaja 2 y 3 trabajos en 24 horas. Duermen 4 horas. Esclavos. Si como al lodo me buscaré, dice el Señor, me hallaréis. Así tan desesperadamente como buscamos el oro, a veces mentimos, a veces robamos, hacemos trampa. Miren los políticos, promesas y promesas para estar arriba y enriquecerse. Entonces el 14, miren lo que dice. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de bienes? Esa no es la tarea del Señor. La tarea del Señor es que vino a restaurar lo que se perdió. Vino a que vivamos una vida abundante, una vida de bendición, hermano, hogares felices, gente que se amen, que se perdonen, que se restaura. Eso lo hace Dios, que lo ha hecho en mi vida y en mucha gente, en su vida hay mucha gente que conocemos. Para Dios no es un problema, para el hombre sí. El 16 también le refirió una parábola diciendo: mire usted, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. O sea, tengo tanta plata, vivo tan bueno, tengo mi esposa y además tengo otra por allí, y se me ocurre otra por allí, y otra por allí, y otra por allí, no se acaba. Y entra y venga, y miento, y robo, y hago lo que quiero. O sea, una persona que se siente plena. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, tengo tanto. Mira lo que hace. Y digo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, tengo ya casas, tengo carros, tengo una vida, tengo un hogar, tengo visión. No, pero no estoy contento, no. Voy a derribar todo y voy a levantar otro más grande para guardar lo que tengo. Ojo. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Mire usted, 19. Y diré a mi alma: alma, alma. O sea, mi yo, me diré a mí mismo: muchos bienes tienes guardados para muchos días. Oiga, dice que para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate, fornica, vive como quieras. El 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has construido, ¿de quién será? Toda la vida que edificaste, todo lo que sembraste, ¿qué vas a recoger? Porque viene un juicio y una paga. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así mismo, necio, vendrá la muerte y te quitará todo, no te llevarás nada. Y además no solamente eso, tu familia no va a disfrutar de eso. ¿Quién lo disfrutará? Ese mismo día vino el ángel de la muerte y se lo llevó. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Cómo le parece? Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta, emborráchate. Así hay mucha gente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿qué será? Hermano, Dios no está en contra de la prosperidad ni de las bendiciones. Entendamos el contexto, pero no podemos olvidar que somos polvo y que viene un juicio. Somos polvo. La muerte nos acompaña. Miren, una mujer preciosa o un hombre bien parado, y de un momento a otro le viene un cáncer y se transforma y toda la belleza se va. Y lo único que hay es llamado de la muerte cada día. Si no se muere, porque Dios le dio una oportunidad, hay que entender eso. Dios le dio una oportunidad, pero ¿para qué? Dios no está en contra de la bendición y de la prosperidad de uno. Ahora, cuando el Señor, las bendiciones que da el Señor no añaden tristeza. Así andan muchos pastorcitos, predicadores, como Tío Rico. ¿Usted ha visto las caricaturas de Tío Rico? Que cuando él abre los ojos, lo único que ve es el signo pesos. Así andan muchos pastorcitos que se han hecho pastores, se han nombrado pastores, han buscado otros perversos que los nombren para mejorar su vida.
y llenos de dinero, y eso le dicen, voy a construir, hermano, vamos a ensanchar, y comienzan a ponerle, miren, lo mismo que los pastores, este rico insensato es lo mismo que muchos, hermanos, y comienzan a ponerle trabas a las personas. Hermano, vamos a ensanchar la casa de Dios, vamos a comprar esta casa y a comprar esta manzana, y comienzan a ponerle cargas a la gente, hermano, a ensanchar, y después dice, tengo granero, hoy tengo que destruir esto y construirlo más grande, y lo llaman para una consejería y no tiene tiempo. Perversos. El Señor, ¿qué es lo que dice? Le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tú eres un pastor, Pedro, apacienta mis ovejas. Y 3 veces se lo dijo, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿me amas? Hay que, hermanos, tenemos que estar prestos, y lo único que quieren es riquezas, enriquecerse, hermano. Ladrones, tíos ricos, insensatos. Ojo, no todos, hay muchos siervos de Dios. Que Dios los bendiga y les guarde su corazón, y que Dios los ayude y los bendiga para que no pasen necesidades. Pero estoy hablando de los perversos, que muchos sabemos quiénes son. Este hombre cometió varios errores. Primero, ¿qué fue lo primero que se olvidó? Guardaré todo lo que tengo para muchos días. Programan su vida. ¿Cuántas veces se ha programado? El otro año vamos a ir a tal parte, a Estados Unidos, a tal parte, y un momento a otro se murió. O se le murió un hijo. O tantas cosas, hermano. No podemos. Primer error, se olvidó de que su vida y su tiempo no eran de él, sino de Dios. Hermano, su vida y la mía, tu tiempo y mi tiempo no son de nosotros, son de Dios. Son de Dios. Vivía independiente de Dios. ¿Cuántos tenemos muchos planes, hermanos? Vacaciones, meses por adelantado, pagan todo por adelantado y todo lo hacen y sin contar con Dios. Cuando más hace una oración de 2 minutos. Mire lo que dice el Señor, hermano, esto es bíblico. Vayamos a Santiago 4, verso 13. Mire lo que dice el Señor. Qué lindo es que la palabra sea la que nos habla. Aquí venimos a estudiar, hermano. Lo mismo que estoy diciendo aquí, lo que usted tiene allá. Mire lo que dice el Señor en Santiago 4:13. No os gloríes del día de mañana. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Mire usted. Y estaremos allá 1 año. Y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, hermano, usted está leyendo lo mismo en su Biblia. Amén. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, hermano, debe ser, usted va a hacer cualquier cosa. Si Dios quiere, haré esto y haré aquello. Señor, dispón. Hermano, es tremendo. Segundo error del rico insensato es que todo lo que guardó, todos sus estudios, todas sus profesiones, todo su esfuerzo, todo su dinero, todas sus mentiras, todas sus riquezas, no le serviría para el viaje eterno. Hermano, nada a usted y a mí nos sirve cuando nos muramos, nada, únicamente lo que hicimos para la gloria de Dios, nada más. Solo será para acusarnos. Ese fue el segundo error, que nada de lo que prosperó, nada de lo que guardó de su insensatez, de su esfuerzo, le sirvió para el viaje eterno. Porque él le había dicho a su alma, alma, disfruta lo que tienes. Y Dios le dijo, necio, necio, esta noche vas a morir. Y lo que has provisto no servirá. Mucha gente que vive, no duermen pensando en las casas, en los depósitos, en lo que le tienen que girar, en lo que le deben. No duermen pensando, yo lo digo, mucha gente que usted y yo conocemos, y mucha gente de los bancos, y no duermen pensando en los millones que le van a entrar. Usted ve, uno se pone a mirar en esas empresas norteamericanas
tipos, mire, esos tipos que se tiraron del edificio, que se mataron, de ese banco muy grande que se quebró. Puras mentiras, todo arreglaban las cifras. Y cuando se cayó Estados Unidos hace poquito, ahí salió todo a la luz, porque el Señor ha prometido sacar todo a la luz. Lleno de plata, de las mejores familias de Estados Unidos, y ahí se tiró. Dice que para descansar, hermano. Para descansar, sabemos que la Biblia dice que hay una muerte y hay un juicio. Nada los llena. Las casas, los carros, las fincas, desesperados por ellos, sabiendo que se tienen que morir. En vez de hacer riquezas para el cielo, como dice el Señor. Nunca tuvieron presente la realidad de la muerte. Hermano, hermana, persona que nos visitas, ¿has tú meditado en esta verdad, en esta realidad? De que la muerte te podría llamar hoy. ¿Estás listo? Hoy, esta noche te podría visitar a ti y a mí. ¿Estás listo? La muerte no respeta a nadie, hermanos. No importa la condición ministerial. Que es pastor. Va a ir a un juicio. Y las cosas secreticas que se guardó van a salir a la luz. No importa nuestra vida religiosa, académica, científica, política, económica. La boca de la muerte no se sacia. Y sabe otra cosa, que la muerte no se conduele del dolor de la gente. Nosotros aquí llorando a un familiar, llorando, y la muerte feliz. Y todos ustedes van para allá, dice. Todos nosotros vamos para allá. No le importan las lágrimas, porque es que tiene hambre infinita, no se sacia. Y vive con nosotros, que es lo más terrible. ¿Quién podrá asegurarnos, hermano y hermana, a ti y a mí, de que no nos visite de un momento a otro? Nos puede visitar la muerte. Mira a nuestro hermano Guillermo, deseoso de vivir muchos años para la gloria del Señor. Deseoso. Pero allá nos tocará a nosotros también. Verdaderamente, hermano, hemos vivido como si hoy fuera nuestro último día, o estamos viviendo. Que esta enseñanza no se te olvide nunca, ni a ti ni a mí. No importa dónde vayamos, siempre tengámosla presente, que la muerte nos acompaña y que hay un juicio. ¿Qué nos dirá el Señor un instante después de partir? Nos puede decir: bien, buen siervo fiel. O nos puede decir: necio, lo que has sembrado, lo que has prosperado, los graneros que montaste en tu vida, ¿de qué te servirán aquí? Si viviéramos a la luz, hermano, de esta realidad, no descansaríamos hasta tener la seguridad de que estamos preparados para morirnos. Nos acostumbramos a ver a nuestra madrecita ahí, y nunca nos puede pasar por la mente. Si pensamos en eso, nos entristecemos y nos deprimimos. Pero es mejor que vivamos con esa realidad, que la muerte está presente, viaja con nosotros 24 horas al día. Y debemos prepararnos para ese día, porque lo dice el Señor: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después estarán en mi presencia del juicio. ¿Qué hicieron con la palabra de mi Hijo? ¿Qué hicieron con la sangre y la humillación de mi Hijo Jesucristo? El Señor diseñó todo el Antiguo Testamento y toda la hermosura del Antiguo Testamento para anunciar a su Hijo. Todo para anunciar la venida, y vino, y la gente sigue viviendo como si no hubiera venido. Derramó su sangre por cada uno de nosotros para llevarnos allá, para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Dice que el aguijón de la muerte no tendrá poder sobre nosotros.
Pero estaremos listos, hermano, y seguros de que no podemos morir hoy. Debemos vivir listos, hermanos, ante esa realidad. ¿Cómo podemos vivir ignorando, hermano, esta realidad? Ignorando el juicio de Dios, no podemos ignorar eso. ¿De qué servirá nuestra vida religiosa mentirosa? Porque la mayoría de la gente es religioso, mentiroso, adúlteros, fornicarios, chismosos, murmuradores, detractores, mentirosos, ladrones, la mayoría. Jesucristo lo dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, no que nosotros seamos mejor que nadie, pero cada uno de nosotros escogemos si somos unos sinvergüenzas o si obedecemos al Señor. Es una escogencia, nos toca a usted y a mí escoger. El hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, es una misericordia de Dios. Que aún tenemos esperanza. Mire lo que dice la Biblia, Eclesiastés 9:4. Y yo tenemos esperanza hoy que estamos aquí. Que esta palabra nunca se le olvide, porque la muerte lo va a visitar en cualquier momento a usted y a mí. Ahora estará listo usted para enfrentar a un Dios que dice la Biblia en Apocalipsis 20 que vi al santo y sublime en un trono blanco, blanco, blanco de su santidad, blanco de su perfecta justicia, blanco, y la indignación del Señor. Aún, mire, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ojo, usted y yo tenemos esperanza, pero mire lo que dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Imagínense, no vea que león, mire, y lo embalsaman y mire ahí, pesa 800 kilos y un perrito así chiquitico, un chihuahua, dice que es mejor porque el otro está muerto. Mejor es perro vivo que león muerto, hermano, porque usted y yo tenemos esperanza. Nosotros, Dios no nos llamó a vivir una religión mentirosa. Es una relación con un Dios vivo. Usted quiere que un hombre lo ame, quiere que Dios le restaure su vida, busque de Dios, no espere que Él busque, para que usted ore por Él. La Biblia dice que la mujer santa santifica al esposo. Alguien tiene que comenzar, hermano, para que tú veas tu vida restaurada. Esto no son cuentos religiosos. Cuentos es lo que nos metieron en la religión, que nos metieron nuestros padres toda la vida, pura mentira. Que todo lo que enseñan ahí no está en la Biblia, es pura mentira, perversión contra Dios, y van a ser juzgados terriblemente, dice la Biblia. Porque Dios odia toda idolatría y toda mentira. Es la bendita palabra de Dios. Ahora, ojo, no estoy hablando de la Biblia, porque la Biblia católica es la bendita y preciosa palabra de Dios, sino los perversos que han mentido y que han sacado y que le han agregado mentiras a la palabra de Dios. Serán juzgados. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, el que vive. Mientras tú estés vivo tienes esperanza, pero cuando muramos, hermano, si no nos arrepentimos, si no vivimos, como dice la palabra, al juicio terrible. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven el 5 saben que han de morir. Mire, usted y yo ya sabemos que vamos a morir, porque hay gente que se le olvida. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga. El que murió, murió y va al juicio. El ayer ya pasó. El mañana solo Dios lo sabe. Hoy es para arrepentirnos. Hoy es para arrepentirnos y prepararnos para el mañana. Eso es lo que nos toca a nosotros. Lamentaciones 3:22. Lo voy a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, tú y yo estamos aquí, así tú no conozcas de Dios, estamos aquí por la misericordia de Dios que te atrae. Por la misericordia de Dios. Mire, si usted lee la historia de Alejandro el Grande, era un guerrero, un rey de la antigüedad, Alejandro el Grande. Antes de ir a atacar una ciudad, mire lo que hacía. Dice que iba a atacar tal ciudad, él venía con un ejército. Alejandro el Grande era el más grande del mundo en esa época. Iba a atacar una ciudad y entonces, ¿sabe qué hacía? Encendía una lámpara y mandaba avisarle a la ciudad que todo aquel que viniera a él a buscar su misericordia, él los perdonaría y los ayudaría. Pero que una vez que se apagara la lámpara, sería inmisericordia y destruiría la ciudad y a todos sus habitantes. Así hacía Alejandro el Grande.
Encendía una lámpara y enviaba a la ciudad. Todos, vengan, si vienen los reyes los perdono, pero tienen que venir antes de que se apague esta lámpara. Y todos los que venían los perdonaba y los ayudaba. Mientras la lámpara de nuestra vida, hermanos, esté encendida, mientras vivamos, hay esperanza de arrepentirnos y de caminar con el Señor. Hay esperanza, porque esta lámpara se apaga. ¿Cuál es el grave problema? Que no sabemos cuándo el espíritu de vida se va de nosotros y se apaga en nuestra vida y ya no hay esperanza. Miren, nosotros no tendríamos que preocuparnos de la muerte si no hubiese juicio. Si no hay juicio, no hay problema. No hay ningún problema. Porque Dios dice, está establecido para los hombres que mueran y luego el juicio. La realidad del juicio es lo que da sentido a la vida. Acuérdese que para nosotros es la más grande esperanza, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ser premiados. Porque ahí vamos a ser bendecidos y vamos a estar eternamente con Él. Para el mundo, hermano, solamente hay juicio, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque viven sin Dios, bebiendo, emborracheras, fornicando, mintiendo, robando, traicionando a su mujer. En cambio, nosotros tenemos esperanza, hermanos. Porque si no hay resolución, mire, vayamos a 1 Corintios 15:31. Si no hay resurrección de los muertos, mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Si no hay resurrección, o sea, si morimos y ahí termina todo, que fuera así, yo no estuviera aquí sirviéndole al Señor. Estuviera pasando bien bueno. Estuviera como los árabes. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesús, que cada día muero. Pablo dice que cada día moría. Él estaba consciente de su muerte, estaba consciente de su partida, pero también él tenía esperanza de que había un juicio y una resurrección. Por eso él cada día moría al yo para servir al Señor, pero él sabía que cada día se desgastaba, porque había un juicio que él esperaba. Ahora, mire lo que dice el verso 32. Ahí mismo, vaya al verso 32. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, forniquemos, mintamos, robemos, que mañana moriremos. Está diciendo Pablo, Dios lo está diciendo, Dios usó a Pablo, Dios está hablando. Si no hay muerte y una resurrección y un juicio eterno, entonces comamos, bebamos y sigamos mintiendo. ¿Qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Vayamos, robemos, porque todo se vale, vamos a morir. Dicen algunos psicólogos que los más grandes asesinos en Estados Unidos, ellos perdieron el sentido de la muerte y ellos nunca en su mente aparecía un juicio. Entonces, claro, por eso vivían así. ¿Qué hago yo aguantando hambre aquí? Me voy, le quito la cadena a aquel, le robo a aquel, secuestro a aquel, y si me muero, pues ya ahí se desaparece todo. No, hermano, la Biblia dice, está establecido para usted y para mí, que morimos y luego un juicio terrible ante un Dios santo. Si todo termina cuando muramos, comamos, hermano, vivamos como queramos, forniquemos, mintamos, hagamos todo lo que sea. Ahora, el que dice creer en Dios y en los juicios de Dios y vive en pecado es un necio. El que dice que ama a Dios, el que dice que vive para Dios y vive en su vida de pecado, de mentira, de fornicación, es un necio. Necio. Así como lo dice la palabra. Ahora, ya para terminar, por favor, vayamos a Apocalipsis. Para que usted vea la realidad del juicio. Capítulo 20, verso 11. Y vi un gran... Está hablando el apóstol Juan cuando Dios lo llevó en visión al cielo y demostró la visión del juicio. Mire la visión del juicio que la vio Juan. Juan el apóstol vio el juicio de Dios. Entonces
gran trono blanco, blanco por su hermosura, blanco por su santidad, blanco por su justicia perfecta, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece ese día de la indignación y el dolor de Dios en su corazón? Que la tierra no fue digna de estar en su presencia, ni los cielos, todo huyó de su presencia. Y ahí van a estar, ahí vamos a estar, ahí van a estar todos los que van a ese juicio. Mire lo que dice. Y vi a los muertos, ojo, grandes y pequeños. Le quiero explicar, grandes y pequeños no se refiere a unos altos y otros bajitos y enanos. Se refiere a los ricos, a los poderosos, a los portentosos, a los reyes, a los presidentes, a los multimillonarios y a los pobres, a los miserables, a los que no tienen nada, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que Dios no hace excepciones de personas, todos van a ir ante la presencia de Dios al juicio terrible. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermanos, hay unos libros en donde se está anotando cada pensamiento tuyo y mío, cada pecado, cada mentira, todo se está anotando en esos libros, y esos libros se van a abrir. Todo lo que tú pienses, Dios lo tiene anotado, porque Dios está en nosotros y Él lee nuestra mente. Todo está anotado, ahí lo dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, todo lo que hicimos, todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Pasemos al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, vivamos cada día, cada instante, con la seguridad de que la muerte está en usted, que en cualquier segundo usted se muere y yo también. No importa que tenga salud, la muerte vive con nosotros. Vivamos preparados, hermanos, para morir. ¿Cómo nos preparamos para morir? Buscando del Señor, buscando de su palabra, no de una religión. Dios no nos llamó a cambiar de ninguna religión, Él jamás dijo eso, eso no existe en la Biblia. Él dice, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Mi esposa vino a conocer la vida en abundancia cuando ella conoció de Cristo y comenzó a hablar por mí, y después vine yo. ¿Y cuántas mujeres hay aquí? Y hombres que han conocido de Cristo y sus vidas han sido transformadas. No por una religión maldita que no sirve para nada. Mire, Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Lo peor que hay en la religión. No, Dios no nos llamó a una religión, Dios nos llamó a una relación. Así como usted tiene relación con su esposo, su esposa, así con Dios. Qué lindo que podamos cantar, aunque no te veo, yo te siento. Y también por las misericordias, porque usted está aquí. Usted dice, no, yo estoy porque me invitó mi mamá, mi tía, mi amigo. No, Señor. Dios tiene poder sobre todo. Y si hoy estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Y quizá Dios quiere levantar tu hogar, restaurar tu vida. Quizá Dios lo quiere hacer. Mira lo que dice, pongámonos de pie. Mira lo que dice Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios está en la casa de luto. Ojo. Mas el corazón de los insensatos y necios en la casa que hay alegría. ¿A qué se refiere? Porque donde hay un velorio, dice que el corazón de los sabios está donde hay luto, o sea, un velorio. ¿Por qué? Porque en el velorio comenzamos a ver, se está pudriendo, y a mí también me toca pudrirme. Yo también me voy a morir. Por eso Dios dice que pensemos en que nos tenemos que morir, pero que nos preparemos para ese día, hermano, que la muerte vive con nosotros. Bendito es el Señor. Vamos a cantar esta preciosa. Mire, así usted no lo vea, Él está aquí y Él quiere estar en su vida. ¿Pero para qué? Para llenar su vida, su corazón, y meterse a su casa, meterse a su hogar y comenzar a respaldar su oración. Vamos a cantar esta preciosa. Te siento, saque este momento para lo que antes
Hermano, por favor, entiende, hermana, persona que nos visitas. La ira de Dios vino sobre Cristo. La paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir, y el único que podía morir por la humanidad tenía que ser uno que fuera santo, perfecto, sin mancha, sin pecado. Y el único que cumplía eso era Cristo. Vino el Dios eterno y tomó un cuerpo a través de María, una mujer que era virgen, una mujer judía que amaba a Dios y conocía las cosas de Dios. Cuando el Señor le envió al ángel para avisarle, ella entendió el mensaje y le dijo: hágase en mí conforme a tu palabra, porque te has fijado en la bajeza de tu esclava. Mire, María se consideró esclava, y es llamada bienaventurada, bendecida, porque tuvo ese privilegio de que a través de su cuerpo viniera el Hijo de Dios, el Hijo, el Dios eterno. Y Él vino para recibir la ira de Dios, para que en vez de que tú y yo muriéramos, muriera Él por nosotros. Tú no tienes que morir eternamente, ni yo. Él ya recibió la paga del pecado, su vida se llenó de nuestro pecado que Él llevó a la cruz. Pero tú y yo no tenemos que morir eternamente. Dios no va a cambiar este cuerpo por un cuerpo glorificado para poder estar en su presencia preciosa eternamente. Pero en Cristo nuestro Señor pagó el precio de la ira de Dios. Pero si tú lo sigues rechazando en tu vida, si sigues tu vida de pecado, si te sigues burlando de la sangre de Cristo, del sacrificio del Señor, de su humillación, de que vino del cielo para morir por ti, si tú sigues rechazando eso, no habrá misericordia en aquel gran día del trono blanco. Todo ha sido por la misericordia de nuestro Señor. Todo ha sido solo por su misericordia. Yo quiero hacer un llamado. Con los ojos cerrados, si tú nunca, si a lo mejor tus padres te enseñaron en una religión, ¿sabes una cosa? Los japoneses son mejores que nosotros. Son una nación más antigua, miles de años más antigua que nosotros. Son más sabios. Son más reverentes con los padres. Son más reverentes que nosotros. Son más educados. Pero a ellos también sus padres les enseñaron una religión y por eso adoran lo que adoran. Los chinos también son más reverentes y les enseñaron a pedirle, su dios es el dragón y otros muchos muñecos. También los hindúes son más antiguos que nosotros y sus padres también les enseñaron, y ellos adoran toda la vaca. ¿Y será que nuestros padres fueron más sabios que ellos? Nos enseñaron idolatría y mentira que no está en la palabra. Dios odia la idolatría y la mentira y la religión. Cristo vino no para cambiarnos de religión. Él dice: yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia, para que tu vida sea restaurada, tu hogar sea restaurado, para libertarnos de pecado, para enseñarnos de su justicia y de sus juicios, y de que hay un día en que tú y yo, puede ser hoy mismo, puede ser esta noche o mañana, no podemos morir y vamos a un juicio. Solamente hay manera, así como lo hizo o como lo hacía en la antigüedad Alexander el Grande. Él encendía su lámpara. Dios tiene la lámpara de su Santo Espíritu encendida en medio de nosotros todo el tiempo. Su palabra es su luz. Él quiere que tengamos vida y que su lámpara sea en nosotros, su Santo Espíritu para siempre, que seamos sellados para siempre con el Espíritu de Dios. Solo hay una forma: aceptar su invitación, aceptar de que Él sea tu Rey, tu Redentor, el que pagó y que murió por ti. Si Él murió por ti, tú no tienes que morir. Solamente Dios nos cambia de cuerpo, dormimos y luego resucitamos a bendición eterna con Él. Y si tu vida ha estado en pecado estando en la iglesia, yo te pido que te arrepientas y que tengas conciencia de la
la presencia de la muerte cada segundo en tu vida y en la mía. Yo te quiero invitar a que hagamos una oración. Dile, si tú nunca las has hecho, y si estás en pecado, dile: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, bendigo tu palabra. Señor Espíritu de Dios, recuérdame esta palabra siempre, para cada momento, mi Señor, que yo tenga conciencia, mi Señor, estar pendiente de que la muerte está sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi madre, mi padre, sobre mi familia. Señor, yo quiero vivir apercibido porque no quiero, mi Señor, no quiero que me coja despreparado, mi Señor. Señor, yo te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo, mi Cristo, que tú eres histórico y que tú viniste a esta tierra hace 2000 años, que moriste por mí para que yo no muera eternamente, que pagaste la ira del Padre por mí para que la ira no la reciba yo, que tú te hiciste lo que yo era, tú te hiciste pecado para que yo fuera santo. Señor, yo acepto tu invitación, acepto tu regalo, mi Señor, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, libértame del pecado. Señor, líbrame, mi Señor, de toda maldad. Yo te pido perdón de todos mis errores, de mis ignorancias y de mis pecados. Señor, lávame, bendice, lávame con tu preciosa sangre y hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Produce en mí, Espíritu de Dios, arrepentimiento para vivir cada día agradecido por tu misericordia, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantarle esta preciosa adoración al Señor, porque por su misericordia hoy estamos aquí.